Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque hacemos conceptos mediante los cuales aclaramos cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cuál es la fundamentación jurídica, cómo aplican, es decir, cuáles son y cómo aplican, por ende, los fundamentos jurídicos, es decir, cómo aplican los derechos y deberes en relación con cada problema jurídico vinculado, relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y a la vez, hacemos educación jurídica para organizaciones, para los equipos de trabajo de las organizaciones y para abogados ubicados en cualquier parte del mundo sobre la validez jurídica, sobre la viabilidad jurídica, sobre cómo es viable jurídicamente, válida jurídicamente la inteligencia artificial. Y hoy explicaré por qué lo jurídico, lo relacionado con el derecho es lo bueno y lo malo es lo antijurídico, es decir, por qué lo jurídico es lo bueno y por ende es lo técnico, y por ende por qué lo técnico es lo bueno, y lo malo es lo antijurídico y por ende lo antitécnico, porque lo antitécnico es malo, porque lo antijurídico es malo, y porque el derecho, el deber ser jurídico consiste en el bien. Y es que el derecho, el todo del derecho es la forma mediante la cual se indica la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes. Y cuando los derechos y deberes se aplican, son aplicados, existe el bien. Esa es la forma del bien. Se obtiene el bien, es la forma en relación con la cual existe el bien, es la forma del bien en la cual existe el bien. Y por ende el deber ser jurídico consiste en cumplir con el derecho, es decir, en aplicar, es decir, en cumplir lo definido en el todo del derecho, para que así exista el bien, es decir, al ser esa la forma de la existencia, de los derechos y deberes, al ser esa la forma propiamente del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, al ser la forma en la cual se aplican los derechos y deberes cuando se aplica lo definido en el todo del derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho. Y por ende, lo técnico es lo bueno, es decir, lo técnico es lo diligente, es decir, es lo que cumple con el derecho, es lo que logra el bien, es lo que logra el bien. Y por ende es lo jurídico, y por ende no se trata de que el derecho sea algo exclusivamente subjetivo y que inclusive lo malo se considere derecho y que por ende lo antijurídico sea parte del derecho, no. Y que por ende lo antitécnico sea parte del derecho, no. Se trata del bien, de lo bueno, del bienestar, de lograr que existe el bien, de lograr la aplicación de los derechos y deberes, de que se apliquen los derechos y deberes, del cumplimiento del derecho, de que se cumpla con el derecho a la medida de cada ambiente en el cual apliquen derechos y deberes, es decir, a la medida de cada relación jurídica, a la medida del ambiente en el cual, en relación con el cual aplican derechos y deberes. Se deben aplicar los derechos y deberes al ser un ambiente que existe de una forma relacionada con la forma de los derechos y deberes, con la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, con lo definido en el todo del derecho. Y por eso cuando existe lo técnico, existe el bien y la inteligencia artificial, por ende, debe ser técnica. Es decir, solo existe propiamente inteligencia artificial cuando es algo técnico, algo bueno, algo para el bien. Es decir, cuando existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, cuando existe por la aplicación, con la aplicación de los derechos y deberes, gracias al cumplimiento del derecho, cuando existe de una forma válida jurídicamente, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, cuando es el resultado del cumplimiento del derecho por parte de cada quien que se relacione con cada una de sus formas y propiamente con su todo, es decir, que se relacione con cada una de las fases de las partes relacionadas con su producción, que se relacione con su interacción y que se relacione de cualquier otra forma con este producto objeto conocido como inteligencia artificial. Así existe la validez jurídica, es decir, el bien, es decir, lo técnico, es decir, lo diligente, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, la validez jurídica, el bien, bienestar en relación con la inteligencia artificial. Y cuando algo es malo, cuando no es armónico con la forma de los derechos y deberes y propiamente con el bien, con lo que permite la existencia de la vida, con lo que viabiliza el que exista la vida, la existencia de la vida, con lo que potencia la vida, con lo que viabiliza la vida, con lo que hace parte de la forma de la vida, de la existencia de la vida, no existe lo jurídico. Por ende, no es parte del deber ser jurídico y por ende es lo que no se debe hacer. No es algo vinculante, no es algo que se pueda exigir válidamente, no es algo parte del derecho, no es una parte del derecho. Esto no es una forma que integre el derecho, no integra el derecho, no es derecho, no significa derecho, no es una parte de los derechos y deberes.
no es algo obligatorio, no es un deber cumplirse con ello, cumplir con ello, no se debe cumplir con ello propiamente, porque se debe cumplir con el derecho, se deben aplicar los derechos y deberes. Lo determinante es la aplicación de los derechos y deberes, es decir, que existe el bien, es decir, validez jurídica, no lo malo, y por ende hay que tener claros los fundamentos jurídicos, el fundamento del derecho y propiamente el deber ser jurídico, es decir, las características y propiamente la forma de los derechos y deberes, y aplicar ello, aplicar los derechos y deberes por parte de cada quien, según como cada quien exista en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, y esa es la forma en la cual existe el bien, es decir, lo técnico, es decir, bienestar, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la justicia, lo justo, lo correcto, lo válido, ¿cierto? Lo bueno en relación con la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia aclaramos cómo aplican los derechos y deberes, es decir, desciframos y aclaramos cómo aplica el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, es decir, cómo aplican los fundamentos jurídicos, es decir, las partes y el todo de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, tanto en relación con un asunto específico que nos presente un cliente relacionado con la inteligencia artificial, como en general en relación con la inteligencia artificial, sin por ende vincularla, relacionarla, estar relacionado, relacionarse con un ambiente y propiamente con una relación jurídica específica. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Nuestro conocimiento, como está basado en la forma de los derechos y deberes, es decir, en los fundamentos jurídicos, en el fundamento del derecho, en el bien, en el deber ser jurídico, en los fundamentos jurídicos, es universal y por ende aplica para cualquier persona interesada y por ende es universal, propiamente global, mundial. Es decir, que cualquier organización o individuo que nos desee contratar lo puede hacer porque obtendrá un conocimiento que le es aplicable y por ende que pueda aplicar y propiamente que debe aplicar, que debe conocer y aplicar, que debe tener claro y aplicar, y por ende cuando las personas obtienen nuestro conocimiento aumentan su valor jurídico, aumentan su valor porque saben cómo existe la validez jurídica, es decir, el bien, es decir, cómo hacer las cosas bien. En relación con la inteligencia artificial, saben cómo existe la diligencia jurídica, cómo se aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, y a la vez saben detectar cuando existe el mal, lo antijurídico, lo antitécnico en relación con la inteligencia artificial, y por ende pueden fundamentar jurídicamente el por qué existe el mal y el por qué existe el bien en relación con la inteligencia artificial. Es decir, tienen claridad sobre lo jurídico y antijurídico, sobre lo válido e inválido jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Gracias de nuevo por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.